Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Nahum. Nos habla de la profecía de Nínive, nos habla del juicio que viene sobre esta ciudad. Eso también lo vimos allá en Isaías. Ahora, en el versículo 1 de este capítulo 1 de Nahum, leemos Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Hablamos de esto ya en nuestro programa anterior. No sabemos mucho en cuanto a este hombre, sin embargo, sí sabemos un poco en cuanto a él. Aparentemente había nacido en el Reino del Norte. Este sería su país nativo, digamos. Pero él fue a vivir en la parte sur de Judá, quizá cuando Nahum era bastante joven. Y él tenía mucho interés por el Reino del Norte. Y aparentemente él estaba vivo cuando el reino fue llevado a la cautividad en Asiria. Y su mensaje habla del juicio que vendría sobre Nínive. Hemos visto que Jonás llevó un mensaje a la ciudad de Nínive que revelaba el amor de Dios. Pues bien, este libro aquí revela la justicia de Dios. Y estos dos libros van juntos. Aun cuando Dios juzga a una nación, Dios aún es amor. Él aún ama. Uno no puede escaparse de eso. Y lo que hace de este juicio de Dios algo tan terrible es que Dios no lo hace como una persona llena de irritación, y tampoco lo hace de una manera vengativa. No lo hace con un espíritu de venganza, tratando de arreglar las cosas, o porque se enojó en un momento, o lo lleva a cabo en un momento de desahogo emocional. Dios juzga porque Él es justo, amigo oyente. Y Él también es amor, pero es justo. Y ya que Él es justo en su trato con los seres humanos, Él tiene que tratar con el pecado aún en las vidas de aquellos a quienes ama. Y Nínive era una ciudad a la cual Dios amaba. Él le dijo eso a Jonás. Jonás quería que esa ciudad fuera destruida. Pero Dios le dijo, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Pero ahora, amigo oyente, el juicio va a caer sobre esta gran ciudad. Y el mensaje es este y queremos presentarlo de una manera clara. Nahum hace repicar las campanas fúnebres en cuanto a Nínive. Él pronuncia un juicio de una destrucción total en Asiria. Y Dios estaba haciendo precisamente eso. Jonás, casi un siglo antes, quizá podríamos decir un siglo y medio antes, había llevado el mensaje de Dios a Nínive y esa ciudad se había arrepentido. Sin embargo, ese arrepentimiento fue algo temporal. Y Dios pacientemente le dio a esa nueva generación la oportunidad de arrepentirse, y vamos a ver eso en el mensaje de hoy. Y el día de la gracia llega a su fin, y el momento de la condena llega. Esto es algo que encontramos allá en el capítulo 3, versículo 19, que es el último versículo de este libro, donde dice, «No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad?». Es decir, que ellos habían llegado a un punto donde ya no había medicina para ellos. Nosotros creemos que una nación y también una persona puede continuar en el pecado y seguir pecando hasta que cruza cierta línea. No sabemos dónde está esa línea, y no pretendemos decir que sabemos cuándo ocurre eso, pero hay un lugar, hay un punto, y cuando uno pasa esa línea, ese punto, no es que la gracia de Dios ya no le pueda alcanzar, sino que usted ya no puede alcanzar a Dios, porque la verdad es que usted ya ha pasado al punto donde se ha endurecido y usted está en un estado de incredulidad que no puede ser cambiado. Y eso es también cierto en cuanto a una nación y es cierto en cuanto a una persona. Ahora Asiria ha servido al propósito de Dios y ahora va a ser destruida. Amigo oyente, al observar a su alrededor, usted puede quedar desanimado. No hay duda en cuanto a eso. El pueblo de Dios, sin duda alguna, está preocupado en el presente. Y la razón, según creemos, es expresada por ese interés que tenemos en la profecía y aquellos que enseñan la profecía, quienes son muy populares en el presente. Ellos se presentan con toda clase de interpretaciones. Ahora, la explicación es esta. El pueblo de Dios, ignorante de la palabra de Dios, se encuentra desesperado y está buscando algo por las cosas que están ocurriendo hoy. El mismo Señor dijo, «Los hombres desfallecerían por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra». Bueno, estamos en esta etapa seguramente. Hemos entrado en esa órbita en particular y estas cosas nos están preocupando. Pero, amigo oyente, debemos comprender que Dios aún está en control de todas las cosas. El control no se ha escapado de sus manos. Dios no está comiéndose las uñas y tampoco se ha deslizado de su trono.
Él no está nervioso por lo que está ocurriendo en el presente. Dios está desarrollando su plan y su propósito y está gobernando aún sobre el pecado del hombre. Eso nos consuela bastante, tenemos que decir. Por lo menos debería ser así para el Hijo de Dios, para el creyente. Ahora, Asiria ha servido al propósito de Dios, como dijimos, y ahora va a ser destruida. Y la destrucción de Nínive, según los detalles que se nos presentan en esta profecía, es algo realmente extraordinario. Este es el mensaje que sirve de consuelo para un pueblo que vive atemorizado por una nación poderosa e impía. Y Dios va a destruir a cualquier nación impía. Todo lo que uno tiene que hacer es tomar un libro de historia y observar lo que ha sucedido en el pasado. Usted va a poder ver allí que cada poder mundial llegó a caer, y cayó en el momento en que se entregaron al vino, a las mujeres y al canto. Cuando llegaron a ese lugar, a ese punto, podían estar seguros de una cosa, que estaban a punto de caer, y que pronto iban a pasar al limbo de los perdidos. Y allí es donde se encuentran muchas grandes naciones del mundo en el día de hoy. ¿Podríamos quizá decir lo mismo en cuanto a cada una de nuestras naciones, amigo oyente? ¿Cree usted que eso es posible? Nuestras naciones se están dirigiendo a la perdición en una carrera desenfrenada. No sabemos cuándo llegaremos al punto de extinción. No somos profetas ni hijos de profetas, solamente estamos predicando. Así es que lo único que podemos decir es que nos parece que estamos descendiendo de manera vertiginosa. Esa es la razón por la cual esta profecía que tenemos ante nosotros es una profecía tan destacada, porque nos habla de la situación local en la cual nos encontramos en el presente. Nuevamente, permítanos decir que en este primer capítulo, en los primeros 8 versículos, tenemos la justicia y la bondad de Dios. Luego, desde el versículo 9 hasta el resto del capítulo, el versículo 16, encontramos la justicia y la bondad de Dios demostrada en la decisión de destruir a Nínive y de presentar el Evangelio. Luego, en los capítulos 2 y 3, tenemos la justicia y la bondad de Dios demostradas en la ejecución de sus decisiones de destruir a Nínive. Así es que tenemos aquí la aniquilación de Asiria en el capítulo 2 y la acción vengadora de Dios, justificada en el capítulo 3. Con eso en mente, entonces, veamos lo que nos dice ahora el versículo 2 de este capítulo 1. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahora, según el diccionario de la lengua española, celos significa amor extremado y eficaz a la gloria de Dios y a las almas. Dios es un Dios celoso. Dios demanda, Dios exige que su pueblo le adore solamente a Él. Y cuando cualquier pueblo, no importa cuál sea ese pueblo, se vuelve a la idolatría o al pecado, eso lo coloca contrario al Dios que lo creó. Y cuando se entrega a esa clase de adoración, Dios se muestra celoso. Ahora hay personas que dicen, bueno, eso es un poquito diferente, los celos de Dios y los celos del hombre. Bueno, amigo oyente, no creemos que haya mucha diferencia en esto. Veamos lo que dice allá el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículos 3 al 6. Escuche usted. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amigo oyente, Dios le ama. No importa quién sea usted. Usted no puede evitar que Él le ame. Usted puede llegar al punto donde no experimente el amor de Dios. Cuando usted se cubre con una sombrilla de pecado, el sol del amor de Dios no va a brillar sobre usted, pero aún está allí para usted. Usted también puede cubrirse con la sombrilla de la indiferencia, puede cubrirse con la sombrilla de darle a Él la espalda y no hacer su voluntad. Hay muchas sombrillas con las cuales usted se puede cubrir para evitar que el amor de Dios brille sobre usted, pero no puede evitar, no puede impedir que Él le ame, amigo oyente. Dios le ama, y ya que Él le ama, Él siente celos por usted. Y eso quiere decir que Él le quiere a usted. Dios en realidad no quiere lo que usted tiene. Él le quiere a usted mismo. Y Él es celoso cuando usted se entrega a sí mismo o a su tiempo y su substancia a otras cosas. Y cuando usted se entrega al pecado, Dios es celoso. Es lo mismo que sucede con el hombre.
En cierta ocasión una mujer dijo, «Yo tengo un esposo maravilloso. Él nunca siente celos de mí». Bueno, no creemos que este sea un esposo tan maravilloso en realidad. Quizá no tenía razón de ser celoso, aun cuando la esposa era una mujer atractiva, pero no creemos que eso sea algo bueno. Estamos viviendo en un día cuando la gente es demasiado amplia en su forma de pensar, especialmente en el asunto del sexo. Algunos piensan que está bien entregarse. Una mujer puede entregarse a sí misma al primero que se le acerca. Y amiga oyente, si usted es esa clase de mujer, usted nunca llegará a tener un buen esposo, de eso estamos seguros. Porque un buen esposo es aquel que va a quererla a usted, la va a amar y la va a desear a usted sobre cualquier otra cosa, y no va a querer compartirla con ninguna otra persona. Cuando usted dice que no tiene un esposo celoso, de cierto modo nos da pena, porque eso indica que usted no tiene de veras una relación muy buena. Podemos decirle eso. Ahora Dios está diciendo aquí claramente, Jehová es Dios celoso. Yo no quiero compartirte con el pecado del mundo, dice Él, ni con la multitud que sigue a Satanás y la idolatría. Yo no quiero compartirte con nadie. Quiero que me pertenezcas solamente a mí, dice Dios. Y no hay nada malo con que Dios diga que es celoso. Así es como lo expresa Nahum aquí en este versículo 2. Jehová es Dios celoso. Y nos agrada que sea así. Y cualquier buen esposo o buena esposa dice, yo no quiero compartir a mi esposo con nadie. Él es mío, me pertenece. Esto es algo de suma importancia en el presente, y este mundo se ha olvidado de eso. No nos sorprende entonces que haya tantos divorcios en la actualidad, y es porque se enfrentan a esto como si fuera un juego. Antes, las rameras se encontraban en las casas de citas, pero en el día de hoy, esto es lo que se puede llamar una prostitución consecutiva. Así es que uno toma a una mujer por un tiempo, vive con ella, y luego se cansa y la deja. Pero viene a resultar la misma cosa, porque amigo oyente, si usted va a ser amado, si usted ama, entonces habrá celos allí. Tiene que haberlos si es algo real y verdadero. Y aquí dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Y aquí tenemos otra buena palabra. Usted recuerda que antes habíamos considerado la expresión de que Dios había dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios nos está diciendo a usted y a mí, amigo oyente, que no debemos meternos en esto, porque cuando lo hacemos no lo podemos hacer de la manera correcta. Sencillamente tenemos que entregárselo a Él. Dios dice, yo me hago cargo de esto sin el calor de la ira. Puedo hacerme cargo de esto con justicia, y haré las cosas correctas, ya que conozco todos los aspectos del caso. Conozco todo en cuanto a esto. Así es que Dios dice que Él es quien toma venganza. Jehová es vengador. Amigo oyente, sea que nos guste o no, quizá no le guste a usted en el presente, pero cualquier cosa que Dios hace está correcta. Cuando logremos asimilar eso en nuestras mentes, entonces nos podremos dar cuenta fácilmente que nosotros somos nada más que pequeñas criaturas y que no sabemos mucho en realidad. Aún a la persona más inteligente le falta el entendimiento. A veces nos cansamos de escuchar a algún comentarista por radio o televisión que habla como si supiera mucho, pero en realidad lo que está demostrando es ignorancia, solamente habla. Amigo oyente, usted y yo debemos reconocer que no sabemos mucho, y que Dios toma cualquier cosa que Él haga y está bien hecha. Quizá usted no opina de esa manera, pero si así es, entonces, amigo oyente, usted está equivocado porque Dios no puede equivocarse. Usted está equivocado. Nos preguntamos si usted estaría dispuesto a tomar esa posición. Si usted no lo hace, entonces, amigo oyente, va a tener dificultades en lo que a Dios se refiere, porque usted sabe muy bien que hay muchas cosas que Él no le va a informar a usted. Hay muchas cosas que Él no nos va a decir ni a usted ni a mí. Él simplemente va a seguir adelante y las va a hacer. Él está controlando este universo. Él hace las cosas a su manera. Sabemos que hay algunas personas que desean tener poder, pero no duran mucho en este mundo. Hitler no duró mucho, tampoco Mussolini o Stalin. Estas personas no duraron mucho tiempo. Hay otros que están ocupando los titulares de los periódicos en el presente, pero con el pasar del tiempo leeremos la noticia de su fallecimiento, y no pasa mucho tiempo para que esto suceda. Amigo oyente, Dios aún está en el trono y está a cargo de todas las cosas. Notemos ahora que este versículo 2 continúa diciendo que Dios está lleno de indignación. A Dios no le agrada el pecado del hombre, amigo oyente. Dios aborrece el pecado, y Él muestra su indignación contra el pecado. Y aquí en el versículo 2 de este libro de Nahum leemos, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos.
Y Dios es glorificado, como lo vemos en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Dios es glorificado cuando Él juzga, cuando Él castiga a una nación. Así es glorificado Dios. Cuando cayó Asiria, Dios fue glorificado. Esa nación tan brutal, esa nación tan llena de pecado, fue derribada por Dios y sólo quedó de ella las ruinas y los escombros en el polvo de la tierra. Dios es glorificado cuando hace algo así. Quizá a usted no le guste, amigo oyente, pero la palabra de Dios dice que así es como Él actúa. Permítanos sugerirle, amigo oyente, que usted se reconcilie con la forma que Dios hace las cosas, porque así es como Él va a continuar haciéndolas. Notemos también que hay otro lado de esto, y el versículo 3 de este capítulo 1 de Nahum comienza diciendo, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios no va a soltar al malvado, Dios no va a dejar libre al culpable. El juicio de Dios se ve en su castigo porque Él es tardo para la ira. Él se demoró 100 o 150 años para ejecutar el castigo contra esta ciudad, y Dios es justo al obrar así. Pero Él no va a permitir que huya el culpable. Dios nunca permitirá que el culpable no sea castigado, a no ser que esa persona se vuelva a Dios, a no ser que ellos acepten a Cristo como su Salvador personal, porque Él pagó el castigo de sus pecados, amigo oyente. Y a no ser que ellos acudan a Él, tendrán que ser juzgados por sus pecados, y Dios no permitirá que pasen por inocentes. Dios es justo, amigo oyente. ¿Piensa usted que Él puede ser un juez que se pueda comprar, que pueda sobornarse? ¿Piensa usted que Él puede tomar algo por debajo de la mesa para que usted salga libre? Él no hace eso, amigo oyente. Él va a juzgar. Y este versículo 3 del capítulo 1 de Nahum termina diciendo, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios aún actúa hoy en la naturaleza, amigo oyente, y esas tormentas que vienen están bajo su control y sirven su propósito en el presente. Nuestro Dios es el Creador y Él es el Redentor, y Él también es el juez, y Él está en control de las cosas. Sencillamente tenemos que dejarlas en sus manos, y también podemos nosotros descansar en Él, porque Él es bueno, Él tiene mucha gracia, y Él es el Salvador. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos estudiar el capítulo 1 de la profecía de Nahum para estar familiarizado con su contenido. Es nuestra oración que el Señor colme su vida de sus ricas bendiciones.